Bueno, pues esta tarde vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia en Filipenses 4:6. Vamos a leerlo. Dice: por nada estéis afanados, sino que sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pues aquí en este versículo, el apóstol nos enseña de que nosotros siempre estamos afanados por algo. Siempre nos preocupa. Las preocupaciones en el ser humano han sido siempre nos han preocupado, nos han quitado la paz, nos han quitado el gozo, nos han quitado tiempo, nos han quitado todas esas cosas. Lo que nos dice y nos recomienda, dice, que nosotros por nada estemos afanados, que dejemos que nada en nuestra vida nos afane o nos preocupe. Porque un afán es un deseo, y si ese deseo no se cumple o no está conforme uno quiere que sea, se entristece, se preocupa, está siempre pensando, dando vueltas en eso, y quiere uno, pues, que lo que uno se desea se cumpla. ¿Y qué nos dice aquí este versículo en Filipenses 4:6? Que por nada estemos afanados, sino que dice: sean vuestras peticiones traídas delante de Dios, en oración y en acción de gracias. Entonces nosotros, muchas de las veces, los que no conocíamos la palabra de Dios, siempre estábamos preocupados, pensando qué vamos a hacer, buscando quién nos ayude. Pero cuando conocemos que Dios es el único que nos puede ayudar y nos puede sacar de todos estos problemas, ya no nos preocupamos, nosotros los que conocemos de Dios. ¿Qué dice? Que traigamos todas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? O sea, cuando no sabemos nosotros cómo decimos, no sabemos cómo hacerlo. Porque cuando recién empezamos a conocer el Evangelio, no sabemos cómo hacer, porque no sabemos orar, no sabemos hacer nada, y mucho menos leer la Biblia. Y si nos han dicho que la leamos, pues la leímos, pero no sabemos discernirla, ni sabemos qué es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, yo este versículo lo he leído cuántas veces, pero no he caído en cuenta de que lo que nos está diciendo, lo que nos quiere decir en sí el apóstol. Dice que por nada estemos afanados, o sea, que nada nos preocupe, sino que dice que vengamos delante de Dios con todas nuestras peticiones en oración y en acción de gracias. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si alguna cosa nos pasa a nosotros, tenemos alguna preocupación, vengamos delante de Dios. ¿Cómo? Tal como nosotros somos. No hace falta saber orar, no hace falta ya les digo, saberse la Biblia de memoria o saber versículos. Simplemente venir a Dios con un corazón, porque todo esto, doy gracias al Señor que estamos hablando ahora del corazón, porque todo depende del corazón de uno. Porque cuando uno no se tiene el discernimiento, uno puede saberse la Biblia de memoria, pero no la pone en práctica.
pone en práctica lo que le conviene a uno. Eso lo hablo por mí. Lo que a uno le conviene, se pone en práctica. Lo que no me conviene, por ejemplo, si leo yo el versículo que dice en la Biblia, perdona a tu enemigo. Digo, ¿cómo voy a perdonar? Si no saben lo que me hizo. Claro, a ustedes como no les hizo, pero a mí sí. A mí me hizo mucho daño y yo no le puedo perdonar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo me sé el versículo, pero ¿lo pongo en práctica? No lo pongo. Entonces, aquí es lo que el apóstol nos enseña y nos quiere decir. Eso es lo que yo he analizado y he sacado ese discernimiento, lo que nos dice. Que por nada estemos afanados, porque tener un enemigo no es una buena cosa. Es una preocupación, lo digo por mí. Yo cuando tenía enemigos, ventajosamente ya todos están muertos. Ya no tengo enemigos. A no ser que aquí José Ángel sea mi enemigo, porque del resto yo no tengo. Entonces, yo ahí lo veía que venía así de lejos y algo te hace en el cuerpo. Todo el mundo sabe lo que le hace en el cuerpo, ¿no es cierto? Le hace miedo o le hace rabia, pero algo le pasa. Entonces, ¿uno qué hace? Se evita, se va por otro lado, o si le arde la sangre, pues se enfrenta y dice, no, ahora me lo enfrento y ahora le reclamo y ahora le digo todo lo que yo quiero decirle. Entonces, ¿qué nos dice aquí el apóstol? Que no tenemos que hacerlo así. ¿Qué nos dice el versículo? Dice, perdona a tu enemigo. Entonces, claro, si lo veo, en vez de que me dé iras, de que me dé rabia, que yo vaya con una intención de hacerle problema, de reclamarle cualquier cosa, acercarme con él y disculparme. Pero eso nos cuesta muchísimo y no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, ese problema, ¿cómo vamos? Venimos donde el Señor. No aquí, como les decía el otro día, no es profesamente a la iglesia, porque si yo estoy en Madrid y tengo la iglesia aquí en Boadilla, decir, no, pues ahora quiero ir a la iglesia ante Dios. Dios, queridos hermanos, está en todas partes. Dios está en todas partes y mora en nosotros. Y mora en nosotros. O sea que no hace falta acercarnos a una iglesia para hacer una acción buena. Que es bueno venir a la iglesia. Sí, ¿para qué? Para aprender. Y una vez que aprendamos, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido aquí. Por ejemplo, ahora yo les estoy dando ese ejemplo. Cuando encontremos a un amigo por ahí, le vamos a decir, oye, me dijo que el predicador dice que hay que perdonar, entonces si tú tienes algún enemigo, discúlpate o haz algo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, y eso es lo que tenemos que hacer todos los que conocemos de la palabra de Dios. Aquí entonces dice, por nada estéis afanados, sino es que venid, dice, con todas las peticiones delante de Dios, con oración, en oración y con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos ante Dios donde quiera que estemos. Ya les digo, no importa el lugar. Incluso en el autobús nos sentamos, cerramos los ojos. Si quieren, no cerramos los ojos. Bueno, hay que cerrarlos porque nos distraímos. No sé qué cosa que esté pidiendo que Dios me dé valor para yo poder perdonar a mi enemigo y se me cruce una mujer despampanante por ahí y me pierdo ya o sea, me distrae. Por eso es lo que es bueno cuando uno se ora o cerrar los ojos. ¿Les parece que está bien o no? Porque si no te distrae, el que se mueve, el que está haciendo un gesto, ya te distrae y te quita la concentración de lo que tú estás pidiendo a Dios. Entonces por eso dice, venir delante de Dios, dice, con oración. Entonces cuando uno quiere, Señor, le pides lo que quieras. Si quieres hablarlo y si no en tu mente estás pensando lo bueno que quieres para tal persona. ¿Por qué? Les digo, no es necesario, por ejemplo, en el autobús, nos da vergüenza decir, Señor, dame discernimiento, dame valor, dame paciencia para perdonar
a este hombre o a esta mujer o lo que quiera que sea. Entonces no puedes decir, porque igual vas a distraer a la gente o alguien te va a decir algo. Entonces tú en tu pensamiento lo dices. ¿Por qué? Y Dios sabe. Porque nosotros sabemos que dice Dios que nos ve sentados, dice, desde lejos, y ya sabe lo que estamos pensando, y ya sabe la palabra que va a salir de nuestra boca. Fíjense lo maravilloso que es Dios, y lo sabio que es Dios. Cómo nos conoce a nosotros. O sea que nosotros no podemos escondernos de Dios. Porque en la Biblia dice, si me voy a las profundidades del mar, ahí estás tú. Si me voy al norte, al sur, al este, al oeste, ahí estás tú. Entonces, escapar de Dios no podemos. Nadie. Dice, no me encierro en ese cuarto, ahí no va a entrar Dios. Él te está viendo así. Porque Dios es omnipresente, omnipotente. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios, lo dice la Biblia. Y muchas de las veces nosotros no entendemos esto. Entonces nos quedamos así, decimos, no, esto no puede solucionar, no, esto no. Aquí tienen la mayor, bueno, todos los españoles por lo general esto dice, ¿cómo es lo que dice? Esto no lo puede hacer ni Dios. ¿Sí? ¿Cómo es lo que dice? Esto, bueno, pero se da a entender que ni Dios puede hacerlo. Oye, porque no tienen, sí, que no tienen el conocimiento, porque Dios es Dios. Y para Dios todo es posible. Porque todo lo que existe es hecho por Dios. Todo lo que existe es hecho por Dios. O sea que no hay cosa que no la haya hecho Dios. Entonces, como les decía, estábamos viendo esto que dice que por nada estemos afanados. Y eso es lo que nos pasa, que nos afanamos, nos preocupamos y nos olvidamos de Dios, porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Queremos hacer o resolver cualquier problema entre nosotros mismos y no podemos. Estaba estudiando yo aquí en la Biblia y vamos a encontrar un pasaje donde personajes se afanan mucho y vamos a ver lo que dice de la palabra de Dios. Vamos a buscar en Lucas 10:38. Lucas 10:38. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es palabra de Dios. Lo dice la Biblia.
encontramos este personaje que es Marta. Ella es una persona que cree mucho en Dios. Ustedes en la Biblia han de haber leído Marta, María, son hermanas de Lázaro. Eran una familia de que tenían muy buena relación con Jesús. Pero la diferencia aquí de María era que de Marta, era que ella apreciaba mucho a Jesús. Lo quería mucho a Jesús. Ella se enteró de que Jesús estaba pasando, dice, por la aldea, y entraron a un pueblito. Jesús diría, no, vamos aquí, yo tengo un amigo y vamos a quedarnos aquí esta noche, esta tarde. Entonces, él llegó porque al ser muy amigo de Lázaro y de María y Marta, pues Marta lo recibió, dice. Marta lo recibió a Jesús, y claro, la mujer se preocupó que Jesús estaba en su casa y quería atenderlo de lo mejor a Jesús. María cogería una gallina, la mataría, estaría haciendo un caldo de gallina, un asado, yo qué sé lo que haría Marta. Yo qué sé qué estaría haciendo Marta, preparando comida para darle a Jesús, porque ella tenía mucho cariño a Jesús. Y entonces ella estaba sola, haciendo las cosas, y María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Entonces aquí Marta se levanta y le reclama al Señor, ¿no? Le dice que le diga a María que le vaya a ayudar a hacer. Y Jesús le responde, le dice que no, que ella ha escogido la mejor parte. Entonces, queridos hermanos, yo aquí quiero hacerles una breve diferencia, lo que es servir a Dios, porque nosotros nos entretenemos mucho con el servicio a Dios. Nos entretenemos mucho por servirle a Dios. Y aquí yo me he dado cuenta que en las iglesias hay muchas Martas y muchos Martos también. Porque muchas de las veces nos preocupamos en servir a Dios, pero vamos a nuestra casa cansados de ser ujieres y vamos y no nos acordamos ni de orar para acostarnos. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Marta, queriendo agradar a Dios, sirviéndole. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Dice Jesús, pero María ha escogido lo mejor, lo cual no le vamos a quitar. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es lo mejor? Es estar con Jesús. Estar con Jesús. Trabajando con Jesús está bien. Que hay cómo hacerlo. Que hay cómo hacerlo, como yo les decía. Trabajar con Jesús, trabajar para Jesús y estar con Él, hay cómo hacerlo. Hay cómo hacerlo. Yo cuántas veces les he dicho, estoy limpiando, estoy fregando, estoy con el cubo de agua, estoy haciendo cualquier cosa, pero estoy pensando en Dios, estoy orando, estoy pensando. Yo les digo, yo lo que hago es pensar en lo que quiero predicar, que es estar con Dios, que es estar en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque otra cosa yo me preocuparía en hacer, no tengo que hacer, tengo que limpiar. Esta es la iglesia y estoy limpiando aquí, pero limpio y cansado. Y digo, no, solo yo limpio y aquí nadie me ayuda y estoy renegando y estoy haciendo. Eso es estar afanado haciendo las cosas para Dios, pero sin Dios. Pero sin Dios.
Entonces, lo que le dice Jesús a Marta es que María ha escogido la mejor parte. Y nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a estar con Dios. Porque Dios nos bendice, pero muchas de las veces nosotros morimos con la bendición. Morimos sirviendo. Y en la Biblia tenemos un pasaje, no me acuerdo dónde está, pero les voy a conversar y ustedes saben lo de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón dice que mató más hombres cuando él murió con la bendición de Dios que cuando él estuvo con vida. Y Sansón era el que mataba a los filisteos. Dice que mató más filisteos cuando murió, pero él murió con la bendición porque oró. Él antes le pidió al Señor para matar a los enemigos. Él le pidió al Señor y el Señor le concedió el milagro. Y le dijo al guía, al que lo llevaba, al muchacho que lo llevaba, le dijo que lo acerque a las columnas del templo, donde estaban reunidos los filisteos haciendo fiesta, que lo acerque, y ahí oró al Señor. Y cogió y tumbó ese edificio, lo tumbó Sansón. Y dice que mató como 3,000 hombres y mujeres, dice. Entonces mató más ahí, pero él murió. ¿Por qué? Porque él no estaba haciendo lo que hacía Marta. Afanado, preocupado, le sacaron los ojos, tantas cosas, pero él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Él hacía las cosas buenas, sí defendía mucho, pero no hacía lo correcto. Y eso es lo que nos pasa muchas de las veces a nosotros, que nos preocupamos mucho en nuestros dones, en nuestros talentos, y nos olvidamos de estar con Dios. Nos olvidamos de estar con Dios. Entonces yo les digo, queridos hermanos, somos una iglesia nueva y aquí estamos aprendiendo. Y qué mejor que aprendamos poco, pero bien. Yo, como les digo, pongamos en práctica todo lo que aprendemos aquí, pongámoslo en práctica, porque a mí me gusta todas las cosas que se dicen aquí, son sencillas, porque el Evangelio es simple. El Evangelio no es, como decía de mañana la evangelista, es simple, no es de decir aquí tienes que venir así, aquí tienes que venir con esto, con lo otro, sino no, eso no es Evangelio, es una iglesia legalista, que todos hemos sido legalistas, todos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos en recuperación, estamos tratando de no ser así, tratando de ser, como les digo yo, en cambio yo les sé decir, de ser auténticos, tal como somos. Tal como somos. ¿Por qué? Si algún día nos olvidamos de cómo nos comportamos aquí en la iglesia, vamos a salir a la calle y vamos a ser otra persona. Y eso es una piedra de tropiezo para las personas que no conocen a Dios. Porque dicen, no, yo un día lo vi en la iglesia y muy formalito y muy tranquilo y muy todo guay, del Paraguay, como dicen. Pero cuando sale a la calle es otra persona. ¿Por qué? Porque no somos auténticos, porque nos olvidamos de cómo nos comportamos aquí, cómo me comporto yo aquí en la iglesia, cómo me comporto yo en mi casa, cómo me comporto yo en mi trabajo. Son 3 sitios donde cada persona tiene su comportamiento y en una de ellas nos descubren. Entonces, por eso, lo mejor es ser auténtico. Tal como soy aquí, soy en mi casa y soy en el trabajo. Y así no vamos a preocuparnos, porque esa es otra preocupación, ¿o no? Ay, ya que lo dije mal. No, perdona, no es así, porque te equivocaste. Entonces, cuando uno es auténtico, no se preocupa por nada. Eres así aquí, eres en la calle así, y así mismo eres en tu trabajo. Vamos a leer
en Éxodo 33, 14. Dice aquí, Jesús, dice Moisés, y él dijo, mi presencia irá contigo, le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Nos ponemos a pensar esto es cuando nosotros, por ejemplo, lo que decimos cuando uno está afanado, viene a la presencia de Dios, le pide a Dios que le ayude en tal o cual problema. ¿Qué pasa? Uno tiene una tranquilidad, bueno. Por eso es lo que yo les digo muchas de las veces se entiende esto cuando uno se lo experimenta. Cuando no se lo experimenta, se escucha, se oye y pasa todo. Pero cuando uno se experimenta, viene, ora, pide al Señor, y tú ni te das cuenta que te has olvidado del problema. Te has olvidado del problema y te acuerdas por la tarde. Y dices, cierto, yo estaba preocupado por tal cosa. Pero has pasado el día tranquilo. Ahorita te viene la preocupación, pero te acuerdas que le has pedido al Señor que te quite esa preocupación. Por eso es lo que nos dice, y les digo, es bonito entender la palabra de Dios, porque dice en Mateo 11, 10 me parece que es, que dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, es lo mismo. Cuando tenemos un afán, una preocupación, es lo mismo que estar cansado, trabajado y cansado. Venid a mí, dice, que yo os haré descansar. Venimos, ponemos, ¿qué nos dice en Filipenses? Que traigamos, dice, todas nuestras peticiones delante de Dios, en oración y en acción de gracias. Y aquí nos dice que Él nos hará descansar. Entonces nos va a hacer descansar, nos quita toda la preocupación que tenemos. Pero ¿qué pasa con esto? Que nos falta fe, no creímos. Decimos, bueno, dicen que sí, pero no confiamos en Dios. Pero si confiamos en Dios, venimos delante de Él, oramos, le pedimos que nos ayude en cualquier problema que tengamos y creemos que Él nos va a ayudar. Se soluciona. ¿Por qué muchas de las veces nosotros no recibimos todo lo que pedimos a Dios? Porque no creemos. Nos cuesta muchísimo creer. Lo que les decía, uno se llega a creer, pero es un proceso, es un avance que se lo tiene porque uno se cree más, porque pidió al Señor tal cosa y le hizo el milagro. Que el Espíritu Santo ayuda a eso. No te va a sanar de la noche a la mañana. Tienes que tener un proceso, que eso hablábamos esta mañana, que mi esposa dio el testimonio, que hay que aceptar las pruebas que Dios nos pone. ¿Para qué? Para probar nuestra fidelidad. ¿Por qué? Me duele a mí, como decía mi esposa, me dolían todos los huesos, todas las piernas, los brazos, no podía. Vale, vengo ante el Señor en oración. Señor, cúrame, mira cómo estoy, solamente tú sabes, porque Él sabe. A él no hay que contarle nada, porque Él sabe. Pero dice que es bueno declararlo con la boca. O sea, venir y confesar, dice. Confesar lo que necesitamos, o sea, traer en oración, dice, todas nuestras peticiones, vale. Marta vino, pidió al Señor que la sane. Al otro día no estaba sana. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y más, y nada.
Entonces ahí es cuando prueba a Dios la fidelidad. Dice, no, esta mujer necesita que la sane. Ya le he probado 5 meses, 6 meses, 7 meses. Pues oye, y sigue ella pidiendo y sigue creyendo que yo la voy a curar. Entonces Dios no es infiel, Dios es fiel. Y dice, voy a hacer la petición, voy a cumplir lo que ella me pidió. Entonces ella tiene una gran experiencia. ¿Por qué? Porque Dios la sanó, pero no de la noche a la mañana, sino en el tiempo de Dios. Entonces muchas de las veces cuando nosotros recién venimos aquí, claro, siempre venimos a pedir y queremos que al otro día esté. No es así. Dios no funciona así. Que algunas veces sí, pero eso es la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y Él hace lo que quiera cuando Él quiere. En su tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Porque para nosotros, ¿qué mejor? Queremos un milagro que nos haga. Pero lo queremos ya. Y si nos hace así, no nos prueba la fidelidad de nosotros, la constancia de estar con Él. Porque ustedes se acuerdan de la viuda, con el juez injusto, que todos los días venía la viuda y a las 8 de la mañana el juez estaba entrando al juzgado y ya estaba la viuda ahí esperándolo. Hazme justicia, todos los días. Entonces, así mismo se compara a Dios. Dice, si el juez injusto le hizo justicia a la viuda, no se diga Dios, que es tan bueno con nosotros. Entonces el juez, bueno, ustedes saben la historia, que el juez dijo, no sea cosa que esta viuda me saque de quicio y actúe mal con ella, voy a hacerle justicia. Y le arregló el problema. No sabemos qué problema sería, pero bueno, le arregló. Y le hizo justicia. Entonces así es como Dios hace las cosas. Hay, por ejemplo, testimonios de gente que fumaban, que me han contado a mí, que eran fumadores. Y que le dijeron en oración al Señor que les quite el vicio de fumar. Y al otro día no querían saber nada del cigarrillo. Y cuando no podían estar sin el cigarrillo todos los días. Entonces Dios actúa y Él nunca repite las cosas tal como hizo en una persona, va a repetir el mismo, de la misma manera a otro. Dios es soberano y Él hace como quiere. Ustedes pueden darse cuenta en los paralíticos que sanó Dios, en los ciegos, 2 ciegos que sanó, pero de diferente manera y a su manera. Al uno hizo barro y le puso en los ojos, al otro lo mandó a que vaya a Siloé a lavarse. Entonces, de diferente manera actúa Dios. Y en cada uno de nosotros actúa, pero de diferente manera. Entonces, se dan cuenta de que Dios es el que nos da pautas para poder hacer nosotros las cosas. Así como nos enseña, por ejemplo, en nuestros pasajes, en este pasaje de Marta, lo que nos enseña es que nosotros a veces nos preocupamos mucho de hacer las cosas. No estamos haciendo de hacer las cosas. Aquí, si nos habla en la Biblia, nos habla de hacer las cosas con Dios y para Dios. Entonces, estamos muy preocupados, muy afanados por servir a Dios, como estaba Marta, queriéndole atender bien al Señor, y Él salió, le reclamó al Señor que por qué no la manda a María, que estaba sentadita a los pies de Él, escuchando su palabra, dice, que la mande a que le ayude a hacer, y Él le dijo que no, que ella ha escogido su mejor parte. Entonces, aquí nos da a entender de que nosotros no debemos distraernos con cosas que no estén
relacionadas con estar con Dios. Estar, como les digo, sirviendo a Dios, pero con Dios. Amén. Sirviendo a Dios, pero con Dios. Porque ya les puse el ejemplo que podemos estar trabajando para Dios, que es muy bueno, que Él lo ve, que Él todo lo sabe. Pero estamos alejados de Él. Como estaba Marta. Por ejemplo, Marta estaría renegando ahí, está sentada ahí, no me viene a ayudar, yo aquí preocupada, queriendo hacer esta cosa, no se ha limpiado todavía la cocina, la mesa está sin poner el mantel, los platos están sucios todavía, porque Lázaro come y no lava los platos, y no hay quien me ayude. Entonces estaba afanada, preocupada por eso, porque ella quería lo mejor, atenderlo bien al Señor, pero Él dijo que no era la mejor parte, que la mejor parte era estar con Él, escuchando su palabra y estando con Él. Vamos a leer en Eclesiastés 4:6. Vamos a ver, aquí dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué es la aflicción? La preocupación. Y eso nos afecta en nuestra vida espiritual. Aquí dice, más vale un puño lleno, dice, con descanso, que ambos puños llenos con trabajo, con cansancio y aflicción de espíritu. Muchas de las veces nosotros nos matamos trabajando para tener más y más y más y más, y no disfrutamos de lo poco o de lo que Dios nos da. Cada uno de nosotros lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. No podemos disfrutar de más porque no tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado eso. Y de eso, ¿qué nos dice aquí en este? De esto tenemos que disfrutar. Nos ha dado pues aquí un puño y con esto estemos contentos. Con esto disfrutemos. Pero ¿qué pasa? No, yo tengo este, ahora quiero llenar el otro. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar más. Y al trabajar más nos cansamos más y nos entristecimos y tenemos aflicción de espíritu, dice. Entonces, imagínense lo que es bonito entender lo que nos dice la Biblia. Por nada estéis afanados. Nos afanamos porque tenemos un puño. Dice, ¿cómo llené este puño? Así mismo va a llenar el otro. Trabajamos más, nos cansamos más, pero cansados y con aflicción de espíritu. Y lo que Dios no quiere es que nosotros estemos afanados, que no estemos cansados, que disfrutemos de lo poco o de lo mucho que Él nos da. También nos dice la Biblia y nos enseña, dice, ¿cómo es? Que nos dice que nos contentemos con lo que Él nos da, que disfrutemos de lo que Él nos da. Porque muchas de las veces dice que Él nos da riquezas y no nos añade tristezas. Que está aquí lo mismo. ¿Qué quiere decir? Lo mismo. Nos da riquezas. Dice que seamos fiel en el puñito que nos dio. ¿Vale? Seamos fiel con lo que nos ha dado Él. Y luego, ¿qué nos dice? Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces ya Él se encarga de llenarnos los dos puños, pero sin aflicción ni cansancio, poco a poco, en su tiempo. Si se dan cuenta como toda la Biblia tiene un compendio que todo encaja, es que todo encaja.
Y todo tiene su porqué. O sea, si Dios nos dice, porque en esto podía contradecirse en otra cosa, porque yo les digo, yo sinceramente estoy buscando algo que se contradiga la Biblia, y no se contradice en nada, porque yo me he puesto a ver aquí y dice lo otro, y digo, no tienes razón, y nunca encuentras algo que se contradiga, en nada, todo es perfecto. Digo, pero ¿qué tan perfecto es esto? Es que esto es palabra de Dios, es enseñanza de Dios. Entonces no podemos encontrar ningún error en la Biblia. Claro, hay diferentes, diferentes autores, ¿cómo es esto? No, versiones de la Biblia. Entonces cambian una palabra por otra, pero que a la final es lo mismo. Quiere decir lo mismo. Fíjense lo que pasa, y nosotros muchas de las veces somos así. Que dice que en la India los monos, ¿cómo los cazan a los monos? En los monos los cazan, ponen en una guadúa. ¿Saben lo que es una guadúa? Una caña de guadúa. A ver, ¿quién conoce? No, bueno, tú. Es un árbol así, de gordo o más gordo, pero es hueco por dentro. Es hueco, es vacío, adentro tiene agua. Y esa agua se la bebe, dice que es buena para los riñones y todo. Entonces los de la India, como más antes, vendían mucho los animales, vendían para los zoológicos, y había bastante negocio de los monos más que todo. Los cazaban de la siguiente manera. Metían cacahuetes, maní llamamos en nuestra tierra, dentro, hacían unos huecos así de pequeños, que entre la mano del mono. Entonces el mono metía la mano así y cogía los cacahuetes adentro, y al cerrar el puño él quería sacar y no le salía la mano, y al no salir de la mano pues ya estaba atrapado. Muchas de las veces el ejemplo, así somos nosotros, no queremos soltar lo que tenemos y nos quedamos atrapados. Queridos hermanos, nos quedamos atrapados ahí por no soltar lo que tenemos aquí. Y nos quedamos sin comer y atrapados. ¿Qué le costaba al mono soltar y sacar? Uno, y muchas de las veces dice que metían, como ya sabían, claro, ellos iban, cogían uno, ellos huelen, no tienen un olfato bueno, sabían que era comida, olían, cogían uno y estaba bueno. Entonces, cuando se veían asustados, ellos trataban de coger y correr, porque el mono es así, agarra y corre y ya se va con la comida. Pues él agarraba y no soltaba, venía el otro, lo cogía ya pero él de soltar lo que tenía en la mano, no lo soltaba. Y eso es lo que nos pasa a muchos. Y otros monos más ambiciosos metían las dos, cogían las dos y se quedaban así sin hacer nada ya. Y yo creo que nosotros nos parecemos. Cuando leí este versículo, me acordé de lo que vi yo, ese reportaje en National Geographic. ¿Cómo los cazaban los monos? Digo, claro, este mono ambicioso metió las dos manos y se quedó ahí sí atrapado ya. Entonces así nos pasa a nosotros. Queremos llenar las dos manos. Pero, ¿qué dice? Con trabajo y aflicción de espíritu. Vamos a leer el Salmo, ya para ir terminando. El Salmo 4:8. Y esto les recomiendo yo para que oremos todas las noches. Vale, que es muy facilito. Está ahí. ¿Qué dice?
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Se dan cuenta qué bonito? Cuando venimos leyendo de las aflicciones, de las preocupaciones, de que lo que nos afanamos por la vida, lo que nos afana, porque todo es un afán en esta vida, todo nos preocupa. Entonces, cuando tengamos eso, vengamos aquí a este salmo tan hermoso, que es el Salmo 4, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nosotros nos acostamos todas las noches con esto, o nos levantamos con esto, que a mí me lo enseñó mi esposa, oraba ella así. Digo, pues así, no sé, y un día leyendo los salmos me lo encuentro, de aquí lo ha sacado, de aquí lo ha copiado, y es muy bonito, y te reconforta, porque aquí, cuando uno se pronuncia, porque dice que la palabra de Dios viene por el oír, entonces al pronunciar esto, estamos declarando de que nos vamos a acostar en paz y asimismo nos vamos a dormir, porque dice, solo tú, Jehová, solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Y si confiamos en Dios, ¿qué pasa? Todo nos va a salir bien. Como les digo siempre, no quiere decir esto que a los que estamos aquí en la iglesia o a los cristianos no nos pasan problemas. Tenemos los mismos problemas de que cualquier persona. Cristianos se separan, cristianos los deja la novia o el novio, a cristianos se les muere un padre, se les muere un hijo, a cristianos les falta el dinero. Cristianos se compran un Mercedes del año también. ¿Sí? O sea que todo. Pero hay que confiar en Dios. Y nosotros aquí estamos confiando en Dios. Y nosotros tenemos esa linda promesa de aquí del cartel. Amén. Para este año 2022, que se va a cumplir. Yo veo el año 2000, cuando entremos al 2023, cada quien dando su testimonio, que a mí Dios me bendijo con esto. Yo le pedí a Dios esto y me lo cumplió. ¿Por qué? Porque somos fieles. Amén. Porque Panal de Miel es una iglesia fiel. Amén. Una iglesia en crecimiento. Una iglesia que Dios nos dio en plena pandemia. Amén. Una iglesia que comenzamos de lo poco. Amén. Una iglesia que somos fieles en lo poco, y Dios nos va a poner en lo mucho. Amén. ¿Por qué? No porque lo digo yo, no porque lo dice el pastor, porque la palabra de Dios dice, amén, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. O sea que esto se va a llenar y va a faltar sitio aquí para poner más gente. Porque así como estamos creciendo, que últimamente estamos viendo un crecimiento, lo estamos viendo porque las promesas de Dios son sí y amén. Amén. O sea, sí, así tiene que ser, así será. Y lo hemos declarado, que esta iglesia, como dijo mi esposa esta mañana, que a pesar de que es Marta y yo José, que yo sería el que debería soñar, ella tuvo la visión, el sueño, de que esta iglesia estaba llena y no entraba. Esta mañana me lo contó. Bueno, y lo contó aquí también. Y gloria a Dios. Amén. Y gloria a Dios por eso, por esas visiones. Gloria a Dios por esas personas visionarias. Amén. Que no miran así lo poquito. Que no miramos, porque nosotros estamos acostumbrados a mirar solo hasta donde bueno, yo miro un poquito más porque tengo la nariz más larga. Pero los ñatos miran más corto que mí. O sea que tenemos que ser visionarios y ver para adelante. ¿Por qué?
Y tenemos esa confianza, les digo, queridos hermanos, porque Panal de Miel está haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres el que hablas a través de tus servidores, a través de tus siervos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces cada día, en cada corazón de los hijos tuyos de Panal de Miel, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos, protégelos, líbralos, Señor, de todo peligro, Señor. Quita todo afán, quita toda preocupación, quita, Señor, todo lo que no venga de ti, Señor. Quita a tu pueblo, Señor, para que te pueda servir en espíritu y en verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor.